exclusivamente seguro que de repente yo de aquí salgo, me voy apurado y me chanco un carro en la esquina. Pero yo no sabía que eso me iba a pasar. Entonces es un sentimiento del cual tenemos que ir preparándonos. ¿Por qué? Porque justamente cuando empecé a investigar en otras localidades de Piura como región, me pude dar cuenta que al tema del duelo o al tema del dolor le huimos, sobre todo los piuranos como provincianos, le huimos al tema del dolor. Nos cuesta hablar en una sobremesa sobre cómo quiero morir. Y esta experiencia yo la llevé justamente a mi casa, porque parte de las cosas locas que se me ocurren las enfoco yo en mi casa para ver a cómo va y luego lo reproduzco. Y se me ocurrió empezar a hablar con mi mamá y mi hermana acerca de cómo me gustaría el día que yo muera vaya yo preparado en el cajón. Yo le decía, quiero que me pongan ropa blanca, como a veces bailo marinera y esas cosas, le digo, me pones mi traje de chalá, me pones mis botas, digo, nada que dicen que si llevo zapatos me vengo a llevar a la familia, no, prometo no llevarme a nadie. Le dejas los botones, por favor, porque una camisa sin botones se va a ver fea. No me pongas mi ropa porque no la voy a poder cambiar en el ataúd. Y ese tipo de cosas que a mi mamá le pareció un escándalo hablar del tema. Le parecía como que, ¿por qué hablas de eso si tú todavía no te vas a morir? ¿Por qué? Porque yo le digo, pero ¿qué tiene de malo? Y justamente tiene que ver mucho y es muy sano el conversar de la muerte, porque si alguien muere, de cualquier forma nos va a preparar esa misma persona cómo quiere que sea su funeral y esa última ceremonia. Y eso nos ayuda a reducir nuestra ansiedad, nos ayuda a manejar el proceso del duelo, nos ayuda a manejar incluso, porque sabemos que a esa persona le hubiese gustado irse así, porque de repente le abarrotamos de flores y a mi papá o a mi mamá no le gustaban las flores, pero yo ya lo sé, porque estoy haciendo cosas que le gustan y eso me da tranquilidad. En conjunto con esto yo empezaba, dependiendo de las localidades, porque pude visitar ciudades como Huancabamba, Yabaca, Sechura, el Bajo Piura y todo ese tipo de cosas, y me empecé a encontrar con varias ceremonias que hacen rituales acerca de la muerte. En el Bajo Piura, por ejemplo, hasta ahora se conserva el tema de los 9 días, el tema de hacer los rezos, del levantamiento de Cristo, de que todos se reúnen, se les da de comer, cosa que, por ejemplo, acá en Piura ya no se hace mucho, y es más, en algunos locales ya no se hace. ¿Por qué? Porque se le enterró al señor, al difunto, y luego se hacen las misas, se apuntan y se pagan en la iglesia, si quieres vas, si quieres no vas, pero no se ve ese compromiso. Y justamente estas ceremonias rituales, yo decía, ¿cuál será su funcionamiento y para qué servirán? Cuando yo empecé a indagar en grupos distintos para la investigación, y me empecé a dar cuenta que las personas que preparaban sus rituales, por ejemplo, el vestirlos, el de repente hacerle las misas, los rezos, el de repente ir a la tumba y hablar con la persona y todo ese tipo de cosas, le ayudaba a manejar el tema del proceso del dolor, le ayudaba a manejar mucho las características y las etapas del duelo. ¿Por qué? Porque esta persona se sentía apoyada por la gente que llegaba, así sea la gente que llegue solamente por el café y por el sándwich, pero igual se sentía apoyada y se sentía respaldada por esa cantidad de gente, mientras que las otras personas, de hecho, se veía que se sobreponían mucho más al duelo y más rápido, pero era un duelo silente. ¿En qué sentido? Vivían su proceso de dolor de manera silenciosa. No tenían la capacidad de soltarlo ni de decirlo. Y en eso viene un complot que como ciudad y como sociedad nos está afectando. En mi casa mi mamá no llora porque si la mamá llora va a sentir que el hijo se pone triste. El hijo no llora porque el hijo siente que si llora y se pone mal por la persona que murió, la mamá se va a poner triste. La otra nieta no llora porque la abuelita se va a poner triste. Y así todos confabulan y nadie llora en la casa. Parece que a nadie le afectó el tema de la muerte. Mientras tanto lo viven en silencio. ¿Qué genera que nosotros retengamos emociones de este tipo? Generan muchos temas de enfermedades psicosomáticas. El cáncer se produce por retención de llanto, la hipertensión, el diabetes y todo ese tipo de enfermedades que se han puesto de moda, justamente son porque no se nos permite soltar, no se nos permite expresar y no se nos permite llorar lo necesario. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, a paralelo con la investigación, me enteré que Piura ocupa el segundo lugar con personas más diabéticas a nivel nacional y el primer lugar en personas con más hipertensión. Y si algo estará pasando.
Y cuando empecé a tratar de mirar de otra óptica la ciudad donde vivo, me empecé a dar cuenta que de unos años acá, y ustedes también lo deben haber percibido, han empezado a aparecer muchas farmacias. En cada esquina acá vamos a ir a una farmacia. ¿Por qué? Porque las personas ahora huimos del dolor. Antes, de repente, si me dolía la cabeza, mi abuelita me decía que me ponga papa porque con la papa me iba a pasar, y yo me ponía la papa, y si después de 3 días me seguía doliendo la cabeza, recién iba al médico. Antes, cuando no había muchos médicos, de repente sacar cita con el médico era, pero una semana tenías que aguantarte con el dolor y tenías que ver qué te tomabas, la manzanilla, el anís o lo que fuera para que controlarte el dolor. Ahora no, ahora queremos las cosas apresuradas, rápidas. Y eso tiene que ver mucho el avance de la tecnología. Yo recuerdo que a mi abuelita tenía una plancha, y esta plancha a mi abuelita se le malograba muchas veces. Si a mi abuelita se le malograba la plancha 30 veces, esa plancha funcionaba 30 veces, porque las 30 veces se iba al señor que arreglaba la plancha y la volvía a servir. Se vio una 31, otra vez insistía ella. Pero ahora no pasa eso. Si ahora la plancha se nos malogra, a la segunda y estamos comprando una nueva. ¿Por qué vamos a hacer bolas en tener una plancha que ya no me sirve si tengo una plancha tan barata en el centro comercial? Y esos mismos conceptos los hemos trasladado a la vida humana, donde nos importa poco mantener una relación con alguien, con un amigo, con una pareja, e incluso entre padres e hijos, y empiezo a buscar mejor salidas. Me reúno con nueva gente, busco nueva pareja, busco nuevos amigos. A los papás no los puedo cambiar definitivamente, prefiero no hablarles. Y estas situaciones empiezan a engendrar sociedades diferentes, y en eso tiene mucho que ver la tecnología, porque nos distancia del proceso de poder sentir las cosas de forma real. Cuando empezaba a revisar el tema de las etapas del dolor, yo me choqué con muchos conceptos que muchos psicólogos nos hemos inventado por ahí. Está la etapa del shock, la etapa de la rabia, la etapa de la tristeza y la etapa de la reconciliación con el duelo. Todos pasamos por esas etapas. Y dice así: la etapa del shock es cuando nos vienen a dar la noticia. Nos dan la noticia y yo siento como que la situación no está pasando, como que él se fue de viaje y en algún momento va a regresar. Me dieron la noticia, de repente fue un mal sueño, en cualquier momento voy a despertar. Y esa etapa de shock nos lleva en conjunto a la etapa de rabia. La etapa de rabia consiste en cuando empezamos a buscar culpables. O me autoculpo o busco a alguien más. Y empiezo a preguntar si es que la moto venía acelerada, si es que de repente el otro que vino no prendió la luz y el otro no vio y por eso se chocó y tuvo que morir. Pero yo tengo que buscar a alguien con quien desfogar mi cólera. Y es parte natural del proceso de dolor. A esto se suma en esta etapa la parte de la tristeza. Es cuando ya empezamos prácticamente a asumir que la cuestión fue real, que sí murió, que sí se fue, que sí me abandonó, que me dejó, que encontró a alguien mejor de repente. Y empiezo a asimilar cierta nostalgia dentro de mí. La tristeza, ahí aparece un poco ya más el llanto, aparece el tema de repente encerrarme en casa, de no querer salir y este tipo de situaciones. Junto con esto viene la etapa de la reconciliación con el duelo, que es la etapa ya más superada, la más, como podríamos decir, donde ya asimilo la situación, donde ya puedo decir que tengo la capacidad de recordar a esa persona sin sentirme mal, sin sentir pena, sin sentir culpabilidad tampoco. Se preguntarán, ¿qué tiempo puede durar esta situación? Las etapas pueden durar un día, 2 horas o 30 años. Eso ya va a depender de cada quien. ¿Y de qué depende? Depende mucho de cómo es que estamos preparados para poder dejar partir de esa persona. Un duelo cuesta más superarlo cuando nos sentimos más culpables porque tuvimos más cargos de conciencia con quien se acaba de ir, ya sea por muerte o por el tema de abandono de pareja. Les menciono estas dos situaciones porque estas dos situaciones son las que más causan procesos de dolor. A veces creemos que cuando hablamos de duelo o de dolor solamente nos referimos al tema de la muerte de alguien, y no es así. Yo paso por un proceso de duelo cuando se muere alguien, cuando mi pareja me abandona, cuando me dicen o me dan un diagnóstico de una enfermedad que tengo y que de repente tengo que convivir con esa enfermedad a diario. Yo entro a un proceso de duelo cuando en mi trabajo era administrador y me dijeron que estaba despedido. Todas esas situaciones generan procesos de dolor, pero a veces no lo entendemos de esa forma. Y justamente esto va a generar situaciones de no compromiso y de no encuentro con uno mismo.
Para que alguien nos venga a criticar acerca del proceso del dolor y que nos diga que ya lo supere porque ya pasó mucho tiempo, tiene que haber pasado exactamente un año cronológico. Yo tengo que haber pasado de repente, si se fue mi mamá, el primer día de la madre sin ella, la primera Navidad sin ella, la primera fiestas patrias sin ella, y todas esas festividades que me hacían recordar o revivir recuerdos. Y justamente en esta parte de los recuerdos es cuando empezamos a ver que cuando alguien muere, recordamos más las cosas perfectas. Nos empezamos a acordar de que primero el primer mensaje, sí, era muy bueno, era muy buena, se lo llevó Dios, ya debe estar en el cielo. ¿Dónde estará? Pero nosotros sabemos que está en el cielo, todos, absolutamente todos. Generar recuerdos acerca de lo bueno va a crear conflicto con nosotros mismos. Es mejor que nos acordemos de lo imperfecto. ¿Por qué? Porque eso nos hace reír. Porque yo no me acuerdo mejor de repente que mi abuelita le gustaba hacer una fregada, que le gustaba de repente molestarme, que no le gustaba que todos comieran callados en la mesa. Y ahí venía la frase esa frase antigua que decían come y calla. Y todo ese tipo de situaciones. De repente, si la señora se acuerda del esposo, que se acuerda que comía como coche, que desparramaba todo en la mesa, que de repente